amigos de YouTube, los saluda AlexChemist93. Para esta ocasión les traigo la reseña del primer tomo de una saga de fantasía que honestamente me ha atrapado. Si vieron mi reseña sobre el Antris de Brandon Sanderson, sabrán que este autor me sorprendió en su momento y por esta y otras razones más fue que me animé a leer más de sus obras. Para el presente video, toca reseñar el primer tomo de la saga de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, el cual he de decir que me ha encantado y que sin duda muestra una notable evolución en la escritura del autor a comparación de su anterior obra. Así que sin más comencemos. Nacidos de la Bruma es una serie de novelas de fantasía épica escritas por Brandon Sanderson y publicadas por Tor Books en Estados Unidos. La primera serie, publicada entre 2006 y 2008, consiste en El Imperio Final, 2006, El Pozo de la Ascensión, 2007, y El Héroe de las Eras, 2008. Sinopsis. Durante 1000 años, han caído las cenizas y nada florece. Los Ska han sido esclavizados y viven sumidos en un miedo inevitable. El Lord Legislador reina con un poder absoluto gracias al terror, a sus poderes y a su inmortalidad. Le ayudan obligadores e inquisidores, junto a la poderosa magia de la alomancia. Pero los nobles a menudo han tenido trato sexual con jóvenes Ska y, aunque la ley lo prohíbe, algunos de sus bastardos han sobrevivido y heredado los poderes alománticos. Son los Nacidos de la Bruma. Ahora, Kelsier, el superviviente, el único que ha logrado huir de los pozos de Atsin, ha encontrado a Vin, una pobre chica Ska con mucha suerte. Tal vez los dos, unidos a la rebelión que los Ska intentan desde hace 1000 años, logren cambiar el mundo y la atroz dominación del Lord Legislador. Personajes. Kelsier, conocido como el sobreviviente de Atsin, fue un poderoso nacido de la bruma y uno de los personajes principales del Imperio Final. Kelsier fue el principal mentor de Vin y el líder de la tripulación de la pandilla a la que se le acreditó el derrocamiento del Imperio Final. Es la figura central de la religión conocida como la Iglesia del Sobreviviente. Su marca más destacada es la multiplicidad de largas cicatrices que recorren sus brazos, un recuerdo del tiempo pasado en los pozos de Atsin. Se describe a Kelsier como un hombre de mediana edad con cabello rubio claro. Vin es una nacida de la bruma mitad Ska, fruto del romance entre Teviri Antekiel y una amante. Ella fue criada por su medio hermano Reen tras salvarla de su madre loca, la cual había asesinado a su otra hermana. Los dos vivieron durante años en las calles y trabajaron como ladrones, hasta que finalmente consiguieron ingresar a la banda de Camon. Con posterioridad Vin fue encontrada por Kelsier, quien la sumó a la banda, la entrenó en la alomancia y la integró al plan para robarle al Lord Legislador. Vin es relativamente pequeña y escuálida. Ella tiene el pelo oscuro, que mantuvo siempre corto, sin embargo, luego de unirse a la banda de Kelsier, dejó que este comenzara a crecerle. Por naturaleza es desconfiada de los demás, debido a la terrible crianza que fue sometida por su hermano, quien solía repetirle que la mejor forma de no ser traicionada era no confiando en nadie. Debido a eso Vin prefiere mantenerse alejada de las personas por temor a ser traicionada. Suele no llamar la atención y opta por esconderse cuando se siente incómoda o ansiosa, prefiriendo la soledad a la compañía de otros. Elend Venture es un personaje destacable del Imperio Final. Nació siendo un noble perteneciente a la casa Venture, hijo de Straff Venture. Elend es considerado como socialmente inepto en funciones nobles, ya que exhibe el hábito de leer durante los bailes para molestar a su padre y una fijación inusual en las personas de clase baja mejor conocida como Ska. Él se considera a sí mismo como un erudito bien informado. Lord Legislador. Rasek era el Lord Legislador y un antiguo mancomel de Terris. Él mató a Alendi, el hombre que creía en ese momento ser el héroe de la edad, y tomó el poder en el Pozo de la Ascensión. Gobernó el Imperio Final, logrando la inmortalidad al combinar ferroquimia y alomancia. Creó el Ministerio del Acero, sus inquisidores, los Kandra y los Kolos mediante el uso de la hemalurgia. La primera cosa que tengo que aplaudir de esta inigualable obra es lo bien trabajada que está su trama. Conspiraciones, atracos, rebeliones, romances e increíbles superpeleas es básicamente lo que te puedes encontrar en esta genialidad de historia. Se nota el especial cuidado que tiene el autor a la hora de escribir, ya que una trama tan sencilla como lo es la rebelión de una raza oprimida por un emperador tirano puede llegar a convertirse en algo sumamente complejo y entretenido de leer gracias a todo lo que nos propone Sanderson a lo largo de sus páginas. El ritmo de la narración la gran mayoría del tiempo es dinámico y vertiginoso, pues se trata de una historia con muchísima acción y combates alucinantes. Aún así, el autor logra meter de vez en cuando alguna que otra parte calmada donde se nos explica más acerca de la cosmogonía de ese mundo al igual de dedicar tiempo para desarrollar a los personajes. Si les soy honesto, lo que más me gustó de esta increíble obra fueron sus personajes. Kelsier es el típico protagonista badass que lucha contra la injusticia social y cual protagonista de Assassin's Creed, sus acciones se verán provocadas por una ansiada venganza hacia el Lord Legislador, el cual lo mantuvo prisionero durante varios años en los pozos de Atsin donde perdió a su esposa. Un personaje carismático y a la vez complejo.
La mayoría del tiempo se nos muestra como un hombre alegre y divertido que siempre busca ayudar a los demás, pero que a la vez vive atormentado por los recuerdos de su pasado. Su plan, como dice la sinopsis, consiste en asesinar al Lord Legislador y así poder vengar a su esposa, esto a la vez que lidera una banda de ladrones y le enseña los poderes de la alomancia a Vin. Quisiera hablar más a detalle de este personaje, pero para eso tendría que hacer algunos spoilers, por lo que tal y como lo he hecho con anterioridad este video tendrá más adelante una parte con spoilers. Continuando con Vin, honestamente qué personaje tan bien logrado. Empieza siendo un poco molesto debido a su naturaleza desconfiada. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo y empieza a convivir más con sus compañeros, además de su entrenamiento para infiltrarse en el círculo de la sociedad noble, se va volviendo un personaje con muchos matices donde se destaca su compasión, algo que Kelsier aprenderá de ella pues le demostrará que no todos los nobles son seres nefastos y tiranos. Vin podría considerarse como la protagonista principal de la historia ya que iremos conociendo junto con ella cómo es la sociedad en la que vive y el sistema de magia que emplean los nacidos de la bruma. Otro personaje del que también me gustaría hablar y que si bien en este volumen no tiene la misma relevancia que tendrá en los posteriores, es sin duda Elend. Este personaje me parece de lo más interesante puesto que, se trata de un noble que no le importa serlo en absoluto. Él vive sumido en sus libros sobre filosofía y sociología, además de tener una personalidad seria y decidida, aunque un poco cínica y egocéntrica hacia los demás, en especial con Vin con quien tiene muchísimas buenas interacciones y por qué no incluso un agradable romance. A pesar de aparecer en contadas ocasiones este personaje es bastante importante porque gracias a él Vin aprende lo que necesita para comprender a los nobles y hacer reflexionar a Kelsier de no destruirlos a todos. Respecto al Lord Legislador pues la verdad no tengo mucho que decir salvo que me decepcionó un poco como antagonista. Toda la historia se nos pintaba como un ser abominable pues es él quien tiene sumido a Luthadel en las brumas y controla a los inquisidores. Lamentablemente una vez llegado el combate final, el personaje resulta ser un tanto distinto a como había sido planteado y para no entrar en spoilers lo comentaré más adelante. Ambientación. Los escenarios de Nacidos de la Bruma son increíbles. Y eso es decir poco. Toda la historia se sitúa en una ciudad de tintes medievales renacentistas que nunca ha visto la luz del sol ya que un volcán constantemente lanza cenizas sobre ella. Inclusive hay una parte dentro de la historia donde los personajes se sorprenden al enterarse que anteriormente los árboles eran de color verde, solo para darnos una idea del contraste de colores que hay en ese mundo. Además de Luthadel también existen otros reinos, los cuales no son mencionados, pero nunca sabemos mucho de ellos. En general toda la historia se centra dentro y fuera de la ciudad, además de existir una lucha dinástica entre casas nobles al más puro estilo de Juego de Tronos. Lucha en la cual Vin se ve envuelta y recopila la información necesaria para ayudar a la rebelión. El mundo cortés a mi parecer está muy bien representado, pues conoceremos sus costumbres a través de pasajes donde se nos relatarán los lujosos palacios que poseen y los excéntricos vestuarios que usan, todo esto de la mano de Vin, quien finge ser una noble llamada Lady Ballet y acude a los bailes para espiar más de cerca a aquellos nobles que Kelsier quiere derrocar. También está la existencia de los secuaces del Lord Legislador, los cuales son las criaturas más originales que he visto en una obra de fantasía. Pues se tratan de hombres deformes sin cabello que se hacen llamar los Inquisidores de Acero. Quienes tienen la peculiaridad de poseer dos grandes clavos en vez de ojos con los cuales pueden detectar la alomancia. Y sí, si me lo preguntan hasta el momento, no tengo ni idea de cómo le hacen esas criaturas para ver teniendo esos enormes clavos que les atraviesan toda la cabeza. Además, también existen los Kandra, que son criaturas misteriosas que se transforman en aquello que comen. Estos seres tendrán más relevancia en el segundo tomo de la historia. Poderes. El sistema de magia que emplea Sanderson es simplemente fenomenal. A grandes rasgos consiste en la inserción y manipulación de metales a través de un complejo sistema de equivalencias y subdivisiones de las habilidades que cada metal puede lograr. En pocas palabras, la persona ingiere una dosis de metal líquido con el cual dependiendo del metal que se desee manipular obtendrá un superpoder diferente. Solo los brumosos, Skaas que nacieron como hijos bastardos entre un hombre noble y una mujer Skaa pueden manipular únicamente uno de los 10 metales conocidos, mientras que los nacidos de la bruma pueden manipularlos todos dependiendo de su poder.
Lo interesante de este sistema, además de la complejidad con la que se ejecuta la manipulación de cada metal, es que dependiendo del tipo de metal que se escoja, se obtiene un poder diferente, el cual se puede presentar tanto dentro como fuera del cuerpo, y puede ser de atracción o repulsión. Por ejemplo, con el hierro se pueden atraer los objetos de metal, mientras que con el acero se pueden empujar. Aquí hago un pequeño paréntesis en esta habilidad, ya que los personajes pueden volar por los aires con tan solo arrojar monedas al suelo, haciendo contrapeso en las mismas y dar grandes saltos de un lado a otro. Siguiendo con los ejemplos, el estaño permite aumentar la sensibilidad de los 5 sentidos, mientras que el peltre aumenta la fuerza y la resistencia física. Por supuesto que hay más poderes por contar, los cuales irán aumentando su complejidad, ya que hay algunos que pueden manipular tanto las emociones de las personas, como otros que permiten ver el futuro durante unos pocos segundos. Si les soy honesto, todo el sistema de magia que Sanderson ha creado para este mundo me ha dejado con la boca abierta, pues nunca antes había escuchado de algo similar en otros libros de fantasía o inclusive series de anime. Por supuesto que también existen otras magias además de la alomancia, como es el caso de la ferroquimia, pero para no extender más la duración del video lo voy a dejar hasta aquí. Otras cuestiones. Otra cosa que debo de admitir es que esta obra posee un estilo propio. Y no simplemente por el hecho de poseer superpoderes dignos de cualquier cómic o manga de acción, sino también porque el autor se esmeró demasiado en la personalidad y estética de sus personajes. Solamente, si ponemos atención al diseño del personaje de Kelsier, nos daremos cuenta que se trata del típico personaje badass con un triste pasado cuya motivación es la venganza. Y que curiosamente viste una capucha con borlas que al volar por los aires se ve simplemente fenomenal. Si no me creen, vean fanarts del personaje, encontrarán diseños muy geniales. Otra cosa que me gustaría añadir es que la historia no solo va de peleas y persecuciones, por si se lo preguntaban. En realidad, el autor se toma su tiempo para presentarte lo complejo de su mundo, por lo que habrá capítulos de acción trepidante como otros más calmados donde los personajes se la pasen reflexionando. Respecto a esto, me gustaría agregar que Sanderson mete mucho a colación el tema de la religión, lo cual no debería de ser una novedad puesto que él mismo fue misionero mormón. Aquí dentro de la historia se nos plantea en las dudas existenciales que tienen los personajes, además de que se juega mucho con el concepto de la fe, el cual veremos reflejado tanto en los protagonistas, quienes depositan toda su fe en Kelsier, así como en el antagonista, quien ha obtenido los poderes de un dios y ha regido el imperio durante 1000 años. También quisiera hablar sobre uno de los subordinados de Kelsier, que para mí es uno de los más importantes dentro de la historia. Se trata de Sasset, un terrisano que funge como recolector de datos, que viaja a distintas partes del mundo recabando información tanto de historia, como de geografía, política, filosofía, teología, etc., el cual sabe mucho sobre muchísimas cosas que pasan o pasaron en aquel mundo y, gracias a las conversaciones que tiene con Vin, conoceremos más detalles del mismo. Este personaje es tan importante para la trama ya que posee la capacidad de hacer ferroquimia, pero para no seguir alargando más la duración del video, hablaré con más detalle de este tema en la reseña del segundo tomo. En fin, lo que puedo decir sobre Nacidos de la Bruma es que parece una historia con una trama genérica de una rebelión y superpoderes con acción trepidante y giros de trama predecibles. Sin embargo, la complejidad de su mundo y el carisma y desarrollo de sus personajes la vuelven una obra que, si bien en primera instancia pareciera dedicada más a un público juvenil, lo cierto es que es una historia que puede disfrutar cualquier persona, pues no posee escenas ni muy gráficas ni de contenido sexual. Ahora amigos, ha llegado el momento de entrar en el terreno de los spoilers, por lo que les pido atentamente que si no han leído la obra y con esta reseña les ha llamado la atención, por favor dejen el video cuanto antes y empiecen a leer el libro. Créanme que se trata de una experiencia sin igual que muy probablemente les vaya a encantar. Ahora sí, si deciden continuar, será bajo su propio riesgo porque voy a hablar sin tapujos del final, el cual como muchos saben es demasiado precipitado. Bien, ya no me contendré. Kelsier muere en el último tramo de la novela, dejando a Vin como la única y verdadera protagonista de toda la saga. Esto quizás suene bastante desconcertante puesto que Kelsier es un personaje muy bueno y carismático. Sin embargo, por lo visto el autor tenía planes de utilizarlo únicamente para ser el mentor de Vin y que ésta lo considerara como el padre que nunca tuvo.
Personalmente, el sacrificio de este personaje nunca me pareció necesario, a pesar de tener una de las muertes más épicas y recordadas de todos los tiempos, siendo asesinado por el Lord Legislador justo después de haber rescatado a los miembros de su banda, quienes iban a ser ejecutados en una plaza pública. Y es precisamente en esta parte donde por primera vez en toda la historia conoceremos finalmente el aspecto del Lord Legislador, el cual siendo sincero es un tanto decepcionante. Sí, entiendo que se trata de un personaje ultrapoderoso que sabía usar la ferroquimia a través de unos brazaletes que tenía en los brazos. Lamentablemente el aspecto de un joven veinteañero con cabello largo no es precisamente del todo intimidante, y menos a como nos fue planteado en toda la historia. Sin duda, uno se esperaría un hombre más maduro, alto y fornido con una actitud severa y amenazante. Y aún así, este personaje tan simple logró acabar con uno de los mejores personajes de cualquier libro de fantasía de los últimos tiempos. Una pena la verdad, pero sigamos. Como era de esperarse, Vin termina completamente devastada al igual que la banda que la acompaña. La muerte de Kelsier no solo es uno de los sucesos más trágicos de toda la historia, sino también un parteaguas para que Vin tome la iniciativa y vaya tras la cabeza del Lord Legislador. Si recuerdan la crítica que hice a Elantris, la obra pasada del autor, recordarán que uno de los aspectos que menos me gustaron fue lo completamente precipitado y abrupto que fue el final, donde el protagonista revive a través de un Deus Ex Machina fuera de toda lógica para la historia y se desencadena una batalla de proporciones colosales. Pues digamos que aquí también ocurre exactamente lo mismo, pero con mejor resultado. Vin es capturada por el Lord Legislador y conoce a su padre, el cual es un subordinado del Lord Legislador y no la reconoce como hija. Después, Elend junto con los miembros de la banda irrumpen en el palacio rescatándola, haciendo que Vin vaya directamente al salón donde se encontraba Lord Legislador, y tras una intensa y emocionante batalla de Vin y los otros contra el antagonista, la chica encuentra su punto débil y rompe los brazaletes con los que controlaba todo Lutadel, provocando que envejeciera inmediatamente y muriera después de unos segundos. Personalmente tengo un problema con esta parte, puesto que todo ocurre demasiado rápido como para poder asimilarlo. El enemigo, como ya he dicho, es bastante decepcionante en ocasiones. Si bien se veía fuerte e imponente al enfrentar a Kelsier, es un tanto desilusionador que lo hayan derrotado de una manera tan fácil, en especial Vin, quien honestamente apenas estaba aprendiendo a controlar sus poderes. Es por esta razón que digo que en el clímax el autor vuelve a hacer de las suyas e implementa nuevamente un Deus Ex Machina, pero esta vez mejor justificado que en la historia anterior. Al final todo termina bien, coronando a Elend como el nuevo rey de Lutadel y Vin como su guardaespaldas. Aunque claro, este final abre una continuación directa, ya que los demás nobles tratarán de arrebatarle el trono a Elend en el próximo tomo de la saga que lleva por nombre El Pozo de la Ascensión. Entonces, ¿qué puedo decir de Nacidos de la Bruma, el Imperio Final? Pues que me encantó, no puedo negarlo. Hace exactamente un año que descubrí a Sanderson y la verdad es que no deja de impresionarme con cada libro suyo que leo. Actualmente estoy por terminar el segundo libro, por lo que no se pierdan la reseña de este más adelante. En fin, Nacidos de la Bruma es una historia de fantasía como pocas. Su trama gira en torno a conspiraciones políticas, rebeliones, bailes de salón, combates alucinantes y romances nada forzados. Su mundo es algo en lo que tienes que adentrarte por cuenta propia, porque te aseguro que una vez que lo hagas no querrás salir de él, y sus personajes, al menos los protagonistas, te enamorarán con su carisma y los distintos matices que presentarán a lo largo de todo el libro. Es por estas y muchas razones más que leer El Imperio Final es toda una experiencia, y que sin duda recomiendo a cualquier lector de fantasía que quiera experimentar con una historia que deja de lado la típica estructura arquetípica de Tolkien para presentarnos un mundo entre comillas original con unos personajes únicos e inmejorables. Así que, he decidido connotar al primer volumen de la saga de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, con un 90/100, siendo quizás el único problema del mismo el apresurado final, además de algunos que otros agujeros de guión y conveniencias argumentales, pero que sin duda es un libro que recomiendo muy encarecidamente y que les aseguro que no se arrepentirán de leer. Bueno, gente de YouTube, esto es todo por mi parte. Se despide AlexKemista93, esperando que el video haya sido de su agrado. Por favor, no se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a mi canal si les ha gustado. Sé que últimamente he descuidado un poco el canal, así que me disculpo por ello. Espero poder retomar en los próximos meses el ritmo habitual para que no pase mucho tiempo entre un video y otro.
Igual les dejo el avance donde continuando con la saga de vídeos dedicados a los libros de Juego de Tronos, ahora toca reflexionar sobre la serie de televisión y su controvertido final. Por favor, no se lo pierdan, nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.